Sí. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a DTV, el periodismo en el Congreso. Vamos a seguir con la continuidad con el programa que nos dejó Karin Cohen, porque estamos siguiendo de cerca todo lo que puede suceder hasta las 15 horas, cuando dé comienzo una nueva sesión en el Congreso. Por lo tanto, para nosotros es un día muy especial. Se tratan 4 proyectos muy importantes, pero quiero saludar primero a mis compañeras del día de hoy. ¿Cómo andás, Caro? Bienvenida. Hola, Melina. Hola, Amanda. ¿Cómo están? Un placer estar acá en la previa de la sesión que comenzará a partir de las 15. La primera sesión después de la renovación del protocolo de funcionamiento virtual y la última antes de que la Cámara de Diputados se meta en temas un poco más ríspidos. Así que vamos a ver una sesión que seguramente va a ser tranquila, con 4 temas acordados, y después ya la Cámara se va a meter en temas que generan un poco más de discusión, como son el presupuesto y el aporte solidario a las grandes fortunas. ¿Cómo andás, Amanda? Bien, muy bien. También con el dato ya de que va a ser una larga sesión, así que acomódense en sus asientos porque 10 horas se prevé de debate parlamentario. Que nunca son cortas, por otra Nunca, parte. pero Yo bueno. no tengo el recuerdo de alguna sesión que se haya resuelto en poquitas horas. Esta no va a ser la excepción, pero bueno, vamos a contarles la previa y todo lo que tenga que ver con estos 4 proyectos, que ahora los vamos a desmenuzar, que algunos yo les decía a las chicas, necesito que me expliquen, que lo bajen al llano, porque algunos afectan directamente nuestra vida cotidiana, pero por ahí están expresados en un lenguaje un poco técnico, y está bueno que en ese sentido nosotros los comunicadores podamos ponerlo en un lenguaje más simple. Ya mismo quiero saludar a la diputada Caparrós, que está ahí del otro lado. A pesar de que es un día de muchísimo trabajo, tuvo la gentileza de dedicarnos un ratito con nosotros. ¿Cómo le va, diputada? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Sí, hoy viene un día largo va a ser hoy. Hoy viene un día largo, así que no la vamos a retener mucho tiempo, porque me imagino también que debe ser un día especial para cada uno de los legisladores que tienen que leer y prepararse antes de la sesión, que está prevista también sea puntual. Esperemos que eso también ocurra. Diputada, usted forma parte de la Comisión de Recursos Naturales. Hoy se toca un tema directamente ambientalista, que es del Acuerdo de Escazú. Cuéntenos en qué consiste, cuál es la importancia de este proyecto que hoy va a empezar a tratarse en la Cámara Baja. Bueno, la verdad que es ratificar el Acuerdo de Escazú. Es muy importante, digamos. Es muy importante, más importante es que no quede solo en los papeles y empecemos a cumplir con el cuidado del medio ambiente. Digamos, eso es llevar al llano y a la vida real, ¿no? Porque si uno mira los incendios y lo que está pasando por estos días, en realidad no hay acuerdo, por más que sea internacional, no hay acuerdo posible de nada. Pero bueno, es una buena intención. Hay que, digamos, va a permitir la participación de lo público con lo privado, de poder dar a publicidad cada acción que se lleve adelante con el tema medioambiental, el acceso a la justicia, la difusión de información y la consulta con organizaciones también, porque bueno, va a dar participación en opinión a la hora de tomar decisiones por parte de las organizaciones ambientales. Y yo creo que todo acuerdo es bueno, es muy bueno, nos pone en un buen nivel y en un muy buen lugar al país. Lo importante es poder cumplirlo, ¿no? Poder bajar al llano y dar cumplimiento y dejar de hacer este daño ambiental que se viene generando, y que en el medio hay intereses económicos, en el medio hay intereses de todo tipo que hacen que no se pueda detener este daño que se está generando al medio ambiente. Diputada, ¿cómo está? Amanda Alma la saluda. Un placer compartir con usted esta nota. Le quería preguntar, Argentina, de aprobarlo en el día de hoy, convertiría en ley este acuerdo, sería la ratificación en definitiva del proyecto, pero todavía faltan varios países de la región que tienen que hacerlo. ¿Qué implica que Argentina hoy dé este paso tan importante para garantizar que países de la región sigan el ejemplo y podamos poner prontamente este acuerdo en funciones para toda la región? Seguramente esto se va a ir conversando. Lo importante es el paso que está dando Argentina en este sentido. Es un paso importante, es poner en valor. Yo digo, nosotros hemos tenido años donde lo ambiental no ha sido agenda en los gobiernos nacionales, y en este caso, bueno, es agenda en el gobierno nacional. Ojalá que esto se transforme más allá de este hecho que es absolutamente importante, es el país adhiriendo
a un acuerdo de preservación del ambiente y de acceso a la justicia y de acceso a la información, creo que va a ser muy importante, además, poder dar continuidad y empezar a entender que la política ambiental debe ser una agenda de política de Estado y no que, digamos, cambia el gobierno de turno y se pierde, digamos, y se retroceden aquellas decisiones que se fueron tomando. Yo creo que va a ser importante ir siguiendo de cerca esto y que cada país vaya pudiendo tomar esta misma decisión que está tomando Argentina, dándole solución a este acuerdo de Escazú. Bien. A ver si las escucho mejor, me estoy poniendo audífonos. Sí, auriculares, audífonos por ahí no necesita todavía, son auriculares. Bueno. Auriculares, perdón, estoy de las 7:30 de la mañana en reuniones, debe ser eso que estoy... Pobre, me imagino. Ya complicada a esta hora. Los escucho muy bajito. Bueno, diputada, no, simplemente la queríamos saludar y agradecer este tiempito que tuvo con nosotras. Entendemos que es un día muy álgido para ustedes, los legisladores que están desde tempranito trabajando. Así que vamos a seguir de cerca todo lo que suceda, particularmente con esto que usted dejaba para reflexionar, algo que tal vez es un punto inicial para la República Argentina, formar parte de este acuerdo, ratificar este acuerdo de Escazú y de esa manera generar políticas ambientales a largo plazo, ya que los daños ambientales también son a largo plazo. Claro, después de esto, digamos, deben desprenderse toda la legislación necesaria a efectos de poder dar cumplimiento a este acuerdo. Pero la verdad que es un paso más que da la Argentina en este sentido y yo siempre insisto, las leyes son muy buenas, deben darse, pero se deben acompañar con la ejecución de la legislación vigente, ¿no? Es muy importante y eso sí debe ser una política de Estado. Este gobierno de Alberto lo ha tomado como tal, ¿no? Si uno mira incluso el presupuesto y digamos cómo está atravesado por distintas situaciones, creo que el medio ambiente es una política de Estado. Ojalá esto trascienda este gobierno y se pueda independientemente del color político que esté al frente del Poder Ejecutivo Nacional. Nos quedamos con esa reflexión, diputada Caparrós. Muchas gracias, muy amable. Gracias a ustedes. Que tenga buenas tardes. Nos está llamando nuestra compañera Magalí Arens, que está ahí en el recinto. Maga, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Con quién estás? Hola, buenas tardes, Meli. Estoy con el diputado Walter Correa, uno de los puntuales, ¿no? En llegar, imagínense que todavía el recinto está vacío, hoy vendrán alrededor de 30 legisladores, él es uno de ellos. Antes de salir al aire pudimos conversar sobre su estado de salud, él ya está muy bien, se recuperó, lo cual nos alegramos mucho. Y ahora sí, voy para los temas que se van a estar tratando en el día de hoy. Diputado, obviamente todos importantes, pero principalmente el de EPG. Bueno, pareciese que es uno de los más urgentes, ¿no? Y quisiera saber, en el afán de bajar esto para todos los que nos ven desde casa, ¿cómo puede cambiarnos en el día a día o cómo puede verse algún tipo de impacto de lo que se trate hoy en la vida de las familias argentinas? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Bueno, básicamente, siguiendo con la línea de la conductora, ¿no? Con esto de transmitir, para que se entienda, transmitir desde el llano, decirte que, bueno, que defender el Fondo de Garantías, teniendo en cuenta, por lo menos para mí, haciendo una corrección de lo que sucedió en el gobierno anterior, donde la recomposición histórica salía de este fondo hoy no va a afrontar ese costo, sino lo va a hacer a través del Ministerio de Economía. Entonces, esto es salvaguardar el fondo de garantías, protegiendo el presente de los trabajadores y las trabajadoras y proyectando el futuro de los trabajadores y las trabajadoras. O sea que, como bien decía la diputada, son políticas de Estado en beneficio de nuestro pueblo. Después tenemos el tema del proyecto del compañero Carro, ¿no? Un compañero muy entrañable, por lo menos para mí, porque es un compañero laburante. Y también esto de que aquellas empresas o personas que tengan cuentas offshore, que tributen, digamos, sus ganancias y las trasladen al exterior, que sean evasores, que de alguna manera u otra no tengan ningún beneficio por parte del Estado. Este Estado que hoy está realizando un presupuesto, haciendo hincapié en la salud de nuestro pueblo, el trabajo de nuestro pueblo, la educación de nuestro pueblo y estas cuestiones económicas de cómo salimos, ¿no? Después el tema también de lo que significa
ratificar lo del Senado, ratificar lo de Costa Rica con este acuerdo donde a la comunidad, a los colectivos ambientalistas, a aquellos que defienden el medio ambiente, les da ese derecho a poder informarse a través de las políticas públicas, a través de las cuestiones judiciales. Así que me parece que son básicamente de los cuatro, son tres muy notorios y muy importantes. Después hay una reglamentación con respecto a cuestiones profesionales de la salud, pero la verdad que hoy estamos acá ejerciendo con mucho orgullo la democracia en este momento. Entonces, básicamente para nosotros es muy importante esto, ¿no? Estar cumpliendo con una parte de un poder que es el poder legislativo a través del ejercicio de los legisladores, las legisladoras en el proceso democrático. Diputado, ¿qué tal? Carolina Ramos los saluda, buenas tardes. Como usted bien decía... ¿Qué tal, Carolina? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Como usted decía, hoy se van a tratar temas que están acordados entre oficialismo y oposición, pero se vienen temas un poco más picantes como el presupuesto, como la movilidad jubilatoria y el impuesto a la riqueza. Juntos por el Cambio ya pidió que esos temas se debatan en sesiones presenciales donde habrá que buscar un recinto más amplio. Quería saber qué expectativa tiene en ese sentido, si ya se habló de cómo sería el formato de una sesión fuera del recinto. Sí, en principio destacar esto del ejercicio de la democracia, ¿no? Yo entiendo como trabajador, como legislador, que me toca hacer en forma circunstancial y transitoria. Entiendo de que hay no solamente junto con el Cambio, sino hay un colectivo de intereses en contra del proceso democrático, trabando el sistema democrático. Y nosotros también tenemos que dar respuesta a esto, legislando, profundizando. Y la verdad que yo no tengo ninguna duda que el Parlamento argentino, como lo viene haciendo, va a generar todas las condiciones necesarias para que se haga lo que tenga que hacer para continuar profundizando cuestiones que son beneficiosas para nuestro pueblo después de que tenemos que salir de la pandemia y también enmendar y arreglar un montón de cuestiones lamentables y perjudiciales para nuestro pueblo que nos dejó el gobierno anterior. ¿Cómo está, diputado? Amanda Alma lo saluda aquí en el piso. Y preguntarle porque justamente ¿Qué tal, Amanda? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Se están discutiendo muchos temas que tienen que ver justamente con la matriz económica, con el proyecto económico del gobierno. Hoy se comienza con estas leyes y como preguntaba también mi compañera Carolina, en relación al aporte solidario de las grandes fortunas, ¿cómo va viendo también esa posibilidad de dar ese debate y qué significa en relación también a este otro proyecto que presentó el diputado Carro como contraposición también a esa situación? Sí, con respecto al diputado Carro, es justo y necesario que todo lo que significa el presupuesto del Estado, el aporte económico del Estado, vaya direccionado con estos sectores que son la educación, el trabajo, la economía, la salud, básicamente la salud. Y no tenemos que detenerlo o derivar estos recursos a otros sectores donde evidentemente están evadiendo o concretando sus riquezas, trasladándolas a otros sectores que no son el territorio nacional. Y con respecto a la salida, mira, hoy todo el mundo habla de la salida de la pospandemia y de la proyección económica. Yo sinceramente soy peronista y entiendo que con políticas del Estado como las que realizó Perón y Eva Perón, salimos de la posguerra. Y con políticas como realizó Néstor y Cristina, también salimos del infierno de aquel 2001. Y entiendo que también con esta misma línea histórica, Alberto y Cristina, no tengo ninguna duda que vamos a salir de esta pospandemia, trabajando, construyendo, fortaleciendo, no solamente la cuestión democrática que hoy está sistemáticamente atacada, sino todos trabajamos por la felicidad de nuestro pueblo y el bienestar de nuestro pueblo. Diputado, le consulto algo que recién haciendo una libre asociación de ideas, encuentro alguna especie de contrapunto desde la percepción que se tiene, sobre todo poniendo en el eje a estas empresas que se ha confirmado que
probablemente tengan algún tipo de maniobra para evadir impuestos y producto de eso han incrementado sus ganancias, o aquellas que tengan sus activos en un paraíso fiscal no recibirían algún tipo de beneficio por parte del Estado, cosa que a todas luces me parece que independientemente del color político, todos podríamos estar de acuerdo. Pero me resuena la moratoria, porque en ese sentido, aquellas empresas que habían incurrido incluso en delitos podían acceder a esta moratoria, y entonces no encuentro cuál puede ser la lógica que se le da cierto beneficio a incluso una misma empresa que pudo haber evadido impuestos, puede acceder al beneficio de la moratoria, pero no a un beneficio de este tipo, de un salvavidas, claro, un ATP, un salvavidas del Estado, ¿no? Me genera ahí como una contradicción que me gustaría que usted me pueda explicar. No, mirá, yo entiendo de que, a ver, de esta coyuntura, ¿no? Recién vos me preguntabas con respecto a este aporte solidario extraordinario. Sí. Y un poco va en la misma línea. Lo que nosotros tratamos de hacer es de alguna forma u otra dar una ayuda, dar una mano, pero con una concepción amplia y sin personificar en nada, ¿no? Obviamente que es todo un manejo colectivo. A ver, nosotros entendemos, yo por lo menos entiendo que no es que en Europa los poderosos o los que tienen grandes fortunas son más solidarios que en Argentina. Simplemente que hay todo un marco impositivo mucho más rígido, mucho más estructurado, mucho más asimilado por la sociedad, y en esto también va un poco de la mano con esta cuestión de la moratoria, ¿no? Nosotros tratamos desde nuestro criterio, un criterio amplio, de encolumnar en estos procesos a la mayor cantidad de sectores posibles. Entiendo. Muy bien, diputado, gracias por este contacto con nosotros, muy amable. No, por favor, y muchas gracias. Un saludo a toda la audiencia. Lo mismo. Maga, te saludamos desde acá. En un ratito volvemos con vos para que nos sigas permitiendo dialogar con distintos diputados y sobre todo mostrarnos cómo se va poniendo en marcha el recinto de cara a una sesión que promete ser puntual. Está prevista para las 15 horas y para esa hora entonces ya no escucharemos chicharra, pero empezaremos a ver a los diputados conectados a la plataforma de VPN. Bueno, chicas, Maga está saludando al diputado y en un ratito volvemos con ella. Chicos, tengan ahí, corten el audio por la duda, es una charla privada. Sí, después sale claro, los ¿viste? Exactamente. Bueno, les quiero escuchar a ustedes sobre estos 4 proyectos que se van a debatir esta tarde. Bueno, no sé si quieren empezar por uno de los que más renombre tiene, que es este Fondo de Garantías de Sustentabilidad, de protegerlo, o querías No, digo, hay 2 que van a ser ley y 2 que van a tener medias sanciones. Una forma de ordenarlos también que es más sencilla para que también entendamos el impacto y la relación entre Senado y Cámara de Diputados. Hay 2 que vienen de la Cámara de Senadores, que son el acuerdo Escazú, que ya tiene media sanción, se convertiría en ley, y el otro es el ejercicio profesional de la fonoaudiología, que también tiene mucho apoyo, que es una representación de un proyecto del 2016, pero que ya terminaría su trámite ahora en el Parlamento esta noche. Y se convertiría en ley. Exacto. Sí, empezamos, si quieren, por el proyecto de protección de los activos del FGS, que tiene, digamos, 2 patas, 2 ejes. Por un lado, la modificación de la ley de reparación histórica. Ustedes recordarán que cuando se sancionó esa ley se estableció que la reparación histórica se iba a financiar, en principio con lo obtenido a través del blanqueo de capitales, y en segunda instancia podían llegar a utilizarse activos del FGS. En paralelo tenemos la situación de las provincias, de 21 de los 24 distritos que tienen deudas con la ANSES. ¿Cuáles son las que no? ¿Córdoba? Córdoba, San Luis y Santa Fe. San Luis y Santa Fe son las provincias que no tienen deuda. Sí. Debido a la pandemia, obviamente, afrontar estos pagos está siendo muy pesado para las provincias. Estos pagos fueron suspendidos por un lapso, por un acuerdo con el gobierno, y en ese tiempo el Ejecutivo envió al Congreso este proyecto para que las provincias puedan, en un lapso de 8 meses, acordar provincia por provincia, caso por caso, cómo va a ser el plan de pagos, cuál va a ser la tasa de interés, los tiempos, etcétera. Los activos del FGS van a quedar protegidos
¿Por qué? Porque para financiar la reparación histórica ya no se van a utilizar esos fondos, sino fondos del Tesoro, partidas presupuestarias, y el FGS se utilizaría solamente en caso de un déficit del ANSES. ¿De cuánto dinero estamos hablando? No. Mucho plata. No, son mucha sabemos plata. Perdón, tiré la ruleta no de tengo ni idea preguntados. porque es mucha plata, porque además el proceso del FGS justamente y la reparación histórica lo que viene a hacer es saldar una deuda histórica que tiene el Estado con los jubilados y jubiladas y pensionados, que tiene que ver con los ajustes del haber de los jubilados y las jubiladas. Hay veces donde se les pagó menos de lo que se le debería haber pagado. Todo eso es un proceso judicial que lleva muchos años. Claro, son todos los juicios de los jubilados contra el Estado. Y lo que buscó en su momento el proyecto de reparación histórica fue frenar los juicios, poner un tope, un cierre, decir, bueno, hasta acá se abren los procesos judiciales, que es justamente en mayo del 2016, y ahora en adelante ya no va a hacer falta judicializarlo porque es otro el mecanismo con la fórmula de ajuste jubilatorio. Eso hace que haya un crecimiento paralelo a la inflación y también acuerdo salarial. Entonces, esa es como la complejidad del tema. Es un problema de arrastre. Hubo búsqueda de soluciones. Lo que entiendo hoy el gobierno es que la solución que se dio en 2016 no sirvió porque lo que hace es vaciar un fondo que estuvo creado para garantizar un proceso anticíclico, que cuando hay una crisis no esté en riesgo el cobro de los jubilados y se le tenga que congelar sus haberes. Sumado a que no se obtuvo lo que se esperaba por el blanqueo de capitales, que fue un poco lo que dijo Fernanda Raberta cuando expuso en las comisiones. Según la directora del ANSES, son 900.000 los jubilados que accedieron a la reparación histórica y que ahora de alguna forma van a quedar, por decirlo de alguna manera, en pie de igualdad con el resto de los jubilados, porque todos van a acceder a través de los mismos fondos, de la misma fuente de financiamiento que va a ser el Tesoro y las partidas presupuestarias, y no el FGS, que quedaría blindado, por decirlo de alguna manera. Sería una forma de, si son gastos corrientes, digamos, de lo que entra permanentemente al Tesoro, que es quien administra la gran caja del Estado, y entran los impuestos, las retenciones, todo ese dinero que genera los argentinos y las argentinas a través de los distintos impuestos. Hay una parte que va a este fondo y no se va a tocar para pagar las reparaciones, sino que se traslada la responsabilidad a los gastos corrientes del Estado, que son justamente el Tesoro Nacional y el Ministerio de Economía. Y también es pensar a los jubilados como un colectivo que no tenga diferencias respecto a donde viven. O sea, que sean como todos los jubilados tratados por igual independientemente del distrito. Hay algo muy importante. El volumen de jubilados, que son alrededor de 7 millones, la gran mayoría son mujeres que entraron en las moratorias del 2014, por ejemplo, que fue la última, y otra anterior que fue en el 2007. Ese proceso de muchas mujeres que ingresan con la famosa jubilación para más de casa, que hizo posible que muchas mujeres que no tenían autonomía pudieran acceder a la jubilación mínima. Bueno, todas esas mujeres que accedieron con esa jubilación no son las que después van a ir a la reparación histórica, justamente porque no su proceso fue acompañado con la fórmula jubilatoria, ¿no? Con la reforma que se hizo en el gobierno de Cristina Kirchner y que luego se volvió a modificar en el gobierno de Macri y ahora también se va a volver a modificar. Porque es complejo el sistema, ¿no? Hay que ver, porque es el mayor volumen de erogación del Estado, y no es simplemente decir, bueno, es para hoy, resuelvo los jubilados de hoy, ¿qué pasa con los activos? Y era una de las presiones o las miradas o los focos del Fondo Monetario Internacional, el gasto para los jubilados. Bueno, la verdad que es horrible decirlo en términos de gasto para los jubilados, pero ¿no? Pero bueno, sí es una erogación. Y esta discusión está atada sin dudas al tema del presupuesto. Justamente una de las cosas que le planteó el diputado Pastori de la UCR al ministro Guzmán cuando estuvo esta semana ante la comisión fue cuál es la previsión, cuál es la estimación de fondos previsionales, porque todavía no tenemos sancionada la ley de movilidad jubilatoria. Todavía falta que la bicameral envíe el anteproyecto al Ejecutivo y que el Ejecutivo lo vuelva a remitir al Congreso para que se analice. Pero el haber jubilatorio va a depender de cómo se actualiza y cuáles van a ser las variables que se van a utilizar. Entonces, sin dudas, en el presupuesto se va a ver toda esta discusión de si son suficientes o no los fondos. Hay que decir también que la oposición acompañaría en general, en principio, esta ley, más allá de algunas objeciones, porque se incorporó un cambio importante que pedían fundamentalmente Juntos por el Cambio y también Consenso Federal. Fue lo siguiente,
se estableció que no va a poder haber ningún límite a los pagos de los beneficiarios de la reparación histórica. Es decir, que tiene que haber siempre fondos. Digo, esto que parece algo que es una obviedad, quedó plasmado en la ley. No va a poder haber ningún límite a los pagos de la reparación histórica porque ahora van a estar atados a los gastos corrientes, como decía Amanda. Vamos a saludar al diputado Itaí Hackman, que ya está del otro lado también recibiéndonos. Diputado, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, ¿ustedes? Bien, usted hoy no va al recinto, sesiona desde la plataforma. Exactamente, de manera virtual. ¿Y eso cómo lo resuelven? ¿Eso el jefe de bloque? ¿Hay requerimientos particulares? En el caso nuestro, del Frente de Todos, en general nos vamos turnando. Nos vamos turnando. En general los que estamos en la ciudad de Buenos Aires y cerca, digamos, ¿no?, de la ciudad, porque la mayoría de los diputados, lógicamente, muchos están en sus provincias, y para evitar el traslado de las provincias a la ciudad, en el marco de la pandemia, obviamente se evita eso. Pero de los que estamos acá nos vamos turnando. A mí me ha tocado algunas veces ir presencial y otras virtual. Hoy me toca virtual. Chicas, ¿le va a tocar hablar? Le quería preguntar cómo está Itaí, Amanda Alma. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? La verdad que no lo sé porque en general, en nuestro caso, por lo menos, mi experiencia es muy corta, ¿no? Como diputado tampoco. Hablo de lo que... Y aparte me ha tocado una experiencia bastante particular. Claro, ¿no? Porque, atípica. En el marco de esta... Claro. En general, yo pido hablar cuando los temas tienen que ver con los temas que yo trabajo y la verdad es que en el bloque del Frente de Todos es un bloque muy grande, donde hay diputados y diputadas que trabajan temas muy diversos. Entonces, en general, yo hablo cuando los temas tienen que ver con los temas que yo trabajo. En el caso de hoy, es posible que lo haga porque son temas económicos, digamos, económicos, tanto por el tema del FGS como también por el proyecto que me parece muy interesante, muy importante, el proyecto que se va a tratar de excluir a empresas que están domiciliadas en paraísos fiscales o que han tenido condenas por evasión a la FIP de la asistencia del Estado. Son dos proyectos que me parecen muy importantes, por lo menos los temas que yo trabajo, que se van a tratar hoy. Diputado, ¿qué tal? Carolina Ramos lo saluda. En base a este proyecto que usted mencionaba, ¿hay algún registro de qué cantidad de empresas radicadas en paraísos fiscales pudieron haber tenido algún beneficio por parte del Estado, un beneficio económico o financiero? Digo, porque algo tuvo que haber motivado este proyecto. Mira, la verdad es que no existe un registro oficial de eso, ¿no? De empresas domiciliadas de ese modo. Hubo algunos casos. Lo que pasa es que, por ejemplo, una empresa muy, muy emblemática en la Argentina que recibió la asistencia. Después esa misma empresa finalmente decidió devolver esos fondos y no recibir más, que es una empresa que está radicada en Luxemburgo. Y después otros casos no conozco. No conozco si hay otras empresas que estén recibiendo actualmente, ¿no? Claro, pero por ahí ese registro no se tenga, pero sí aquellas que han evadido impuestos. Ahí obviamente tiene que haber una investigación y tiene que haber un registro sobre cuáles son las que no pueden estar percibiendo de ninguna manera ningún beneficio por parte del Estado. Pues sería contradictorio, ¿no? Exacto. El criterio es bien de sentido común. Es decir, si una empresa pone su residencia fiscal en un paraíso fiscal, que claramente la motivación es eludir el pago de impuestos, o si una empresa ha evadido impuestos y tiene causas comprobadas de evasión impositiva, bueno, no tiene ningún sentido que el Estado le esté asistiendo, digamos, ¿no? No. Daría una bronca terrible. Por lo pronto daría bronca, lógico. Pero porque la verdad que hay tanta gente que se ha quedado afuera de algún tipo de beneficio del Estado. Hablamos de una asistencia bastante importante. Por ejemplo, más allá de los ATP, pienso en los IFE. Sí. La cantidad de gente que por tener, un auto o por tener un transporte escolar que era para utilizarlo, para trabajar, no pudo percibir, ya no 10.000 pesos, porque estamos hablando de 5.000, porque como ya quedó demostrado que es un IFE que es bimestral, estamos hablando de 5.000 pesos. A mí me daría una furia total que alguien que elaboró toda una maniobra para evadir impuestos, así todo, siga quitándole plata a los que menos tienen, mire, en lo que me convertiría. Sí, ese es el espíritu del proyecto y me parece que
más allá de que obviamente el proyecto se explica por el contexto particular de la pandemia y la asistencia del Estado, creo que es un criterio que debería aplicarse más en general, digamos, ¿no? Porque la verdad es que estas tipo de empresas no deberían ser receptoras de ningún tipo de beneficios que da el Estado. No solo los que ahora está dando en la asistencia frente a la emergencia. El Estado tiene políticas de promoción industrial, tiene políticas de subsidios de distintos tipos. Bueno, la verdad es que sería bueno que esto se tome como un antecedente para evitar que empresas que cumplen con alguna de estas dos condiciones puedan ser a su vez beneficiadas por el Estado, ¿no? Me parece que es en ese sentido también creo que el proyecto, más allá del impacto particular que tenga sobre empresas que puedan estar recibiendo hoy en la pandemia, es un buen antecedente. Le quería preguntar recién, nuestra compañera Melina le preguntaba a Walter Correa sobre si había contradicción o no entre la moratoria y este proyecto, ¿no? Porque, bueno, por un lado el Estado habilita que empresas que tengan alguna situación justamente de evasión puedan acceder a la moratoria, y necesitábamos que por ahí usted, que sabe más del tema económico que el diputado Correa, que tiene otra expertise, nos podría aclarar si es una contradicción o son parte del mismo tipo de intervención del Estado. No, el espíritu de una moratoria es distinto del que hablábamos recién, porque ¿cuál es el espíritu de una moratoria? Es empresas que por distintas razones económicas, financieras, no pudieron hacer frente a sus compromisos tributarios. Bueno, ¿de qué manera el Estado las ayuda a refinanciarse? Pero en la moratoria se parte de la presunción de que esa empresa que no pudo pagar los impuestos no pudo hacerlo por alguna razón económica, financiera, obviamente en la pandemia mucho más. No por una decisión deliberada de evadir impuestos. Cuando hay una decisión deliberada de evadir impuestos, la respuesta del Estado no es una moratoria, no debe ser una moratoria, sino que debe ser una causa judicial y, en todo caso, una sanción, ¿no? Sí, pero, entonces, diputado, la moratoria es... Perdón, lo interrumpo un segundo, pero yo me acuerdo que era algo que particularmente me interesó cuando se debatió moratoria, que en aquellos casos a donde incluso se había detectado una ingeniería, o sea, se había diseñado de qué manera una empresa iba a evadir impuestos para obtener un rédito ulterior, aún así podía acceder a la moratoria, y aún así lo que a mí me resultaba, yo no sé en qué quedó porque no conozco el detalle de lo que se terminó aprobando, por eso le pregunto, pero aún así lo que más me preocupaba era que eso, ya con el hecho de acceder a la moratoria, es como que anulaba ese proceso delictivo, lo cual me resultaba muy sorprendente, pero es una inquietud como de ciudadana de a pie, ¿no? Yo no soy economista, simplemente que son Acá cosas tenemos a uno. que me, de ninguna manera. Igual no me es tanto, sublevan. El tema de quiebras y concursos es más un tema de contadores y abogados que de economistas, la verdad, pero de todas maneras... no es que la moratoria implica un perdón, sí, un perdón fiscal eventualmente, pero no desde el punto de vista de si se cometieron ilícitos. Sí. Digamos, hay que separar eso, es decir, Está bien. si se cometen ilícitos, la justicia, el Poder Judicial, tiene todo el poder para actuar, y además si se demuestra que hay un fraude al Estado y demás, por supuesto que queda excluido de cualquier beneficio fiscal. Digo, para tomar un caso concreto, pero no para tomarlo como ejemplo, Vicentín, ¿no? Donde hay claramente evidencias de que hubo irregularidades, ¿no? en la gestión de la empresa. No es una empresa que no pudo pagar los impuestos a los acreedores o devolver una deuda por situaciones económicas financieras. Bueno, ahí tiene que actuar el Poder Judicial, determinar responsabilidades. Ahora, hay un montón de pymes, de empresas, de monotributistas que no pudieron hacer frente a pagar sus impuestos, muchos antes de la pandemia y por supuesto muchísimos a partir de la pandemia. Bueno, el Estado lo que está haciendo con la moratoria es tratando de ayudar a esa gente a que pueda regularizar su situación frente a la AFIP y no sucumba, digamos, porque lo peor que nos puede pasar en la Argentina en este momento es que sigan cerrando empresas, digamos. Ya venimos de alrededor de 25.000 pymes que cerraron en los últimos 4 años. Si salimos de la pandemia con otras decenas de miles de empresas menos, bueno, va a costar mucho recuperarse. Eso es lo que hay que evitar por distintos frentes. Uno de ellos es el frente tributario, digamos, donde la moratoria justamente busca ayudar a esas empresas a regularizar esa situación. Bien, a las empresas y a las personas, ¿no?
Bárbaro. ¿Arranca puntual según su estimación y su WhatsApp? Espero que sí. Hace un rato nos mandaron el link para acceder a la sesión, así que yo ahora un ratito ya me voy a ir conectando. Perfecto. Vamos a ver, sí, debería arrancar puntual. La verdad que hoy debería ser una sesión relativamente tranquila, porque por suerte, por ejemplo, estos proyectos, el proyecto que comentábamos antes, por ejemplo, de exclusión de las empresas con domicilio en guardias fiscales o de evasión tributaria, por lo menos en la comisión contó con un acompañamiento prácticamente unánime. Claro. Son buenas noticias eso, digamos, venimos de unos debates más complicados, así que hoy debería ser una sesión en la cual realmente podamos trabajar con relativa tranquilidad. Esperemos Muy que así bien. sea. Bueno, muchas gracias, diputado. Lo estamos siguiendo de cerca en un ratito nada más cuando empiece la sesión. Hasta luego. Ahí tenemos las imágenes en vivo del recinto con todas las pantallas que recorren el respaldo de todas las bancas de los diputados. Hoy, como ustedes ya saben, no va a ser la excepción, no van a estar ocupadas en su totalidad porque hay aislamiento preventivo obligatorio y se acordó, como decías vos, Caro, un nuevo protocolo para sesionar de esta manera, no así en otros temas que requieran, según el criterio de cada color político, un debate cara a cara. Vamos a ver en ese caso cómo se desarrolla eso, sí, ¿no? Recordemos dos cosas muy importantes. La primera, después recordarán el contagio del diputado Núñez en la sesión de la polémica, salió un informe de la Dirección Médica de Diputados que ratificó que hasta 45 diputados son los que pueden estar de manera presencial en el recinto, porque estaba esta duda de hasta cuánto se podía y demás. Marcelo Olac, el director médico, ratificó que hasta 45 pueden estar de modo presencial. Y por otra parte, en la renovación del protocolo virtual, se aclaró que a pesar de que los diputados concurran presencialmente al recinto, tienen igual que loguearse por el sistema, por la aplicación de la Cámara de Diputados. Esto justamente a raíz de la polémica que se despertó en esa oportunidad, donde los diputados que estaban presentes por la oposición estaban dando quórum, pero no estaban logueados, entonces se despertó toda una discusión, pero ahora todos van a tener que loguearse por el sistema virtual, más allá de que estén o no presentes en el recinto. Claro, la sesión transcurre y es validada por la plataforma VPN. Aquel que no esté allí logueado, entonces no estará participando de la sesión, independientemente que si desea o no sentarse en la banca, por así decirlo. Maga Arens está ya en el recinto contándonos más novedades, lo que va a pasar a partir de las 3 de la tarde. Bueno, estamos con la diputada Claudia Bernaza porque en el recinto todavía está todo, bueno, tranquilo, ¿no? Pocos diputados están llegando en este momento y los que van llegando, por suerte, siempre tienen mucho ánimo de conversar con nosotros, como es el caso de la diputada que está acá a mi lado, que obviamente va a estar participando de esta sesión maratónica, como las que venimos cubriendo, ¿no? De unas 10 horas aproximadamente. Y lo que le quiero preguntar, diputada, en esta ocasión es ahondar un poquito más sobre este proyecto que presentó el diputado Carro, que establece la prohibición de darle beneficios estatales a todas aquellas empresas que estén radicadas en paraísos fiscales. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Ya hace varios años que varios equipos que venimos estudiando los temas que tienen que ver con el presupuesto público, las ayudas públicas, las ayudas financieras, estuvimos viendo este problema de cómo lograr desde una política pública activa, con alguna medida específica, discriminar a las empresas que especulan poniendo sus domicilios en paraísos fiscales y de esta manera evadiendo impuestos nacionales. En el Instituto Patria, desde la Comisión Estado y Administración Pública, estudiamos varios proyectos de este tipo y la verdad que el proyecto del diputado Carro reúne todas las condiciones, toda esta hipótesis que teníamos que algo había que hacer sobre el tema. Esta es una idea muy práctica, muy concreta, creo que puede alcanzar un gran consenso, nadie puede estar en desacuerdo con esto, porque creemos que alienta que las empresas nacionales tengan domicilio en territorio nacional.
Diputada, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Soy Melina Fleiderman. Ya venimos conversando en los últimos días sobre todo esto, pero me quedaba consultarle sobre otro de los proyectos que hoy van a debatirse, que es sobre la regulación de la actividad de los fonoaudiólogos. Me interesaba particularmente porque no sabía que hacía falta una ley para regular la actividad y quería saber un poco cuál es la realidad y de cuántos profesionales estamos hablando, a cuántas personas afectaría este proyecto de ley, en el buen sentido de la palabra. Sí, lo mismo que te pasa a vos pasa en general con la ciudadanía. Esta sensación de decir, como no estaba regulada esta actividad, parece increíble con cómo esta profesión se ha instalado entre nosotros, la utilidad que tiene, el servicio que brinda a la salud pública, a la salud sobre todo de chicos y chicas. Así que la verdad que es un proyecto de ley que los profesionales y técnicos de esta especialidad venían pidiendo y bueno, llegó el momento de poder hacerla, de reconocer esta carrera, de reconocer esta profesión y este oficio. La verdad que la ley lo define muy bien y la verdad que la ley ha sido muy consensuada con todos los grupos que se dedican a esta disciplina y yo estoy segura que estamos hablando de miles de profesionales en actividades individuales, en consultorios privados como en consultorios públicos, trabajando a título personal o en equipos, así que no tengo el cálculo exacto, pero supongo que son varios miles de personas que van a estar afectadas o alcanzadas por esta ley. ¿Cómo está, diputada? Amanda Alma la saluda y quería preguntarle, ya estamos a minutos de conectarse e iniciar la sesión, ¿qué tema le parece que va a ser más complejo en el debate de los que están presentes en la agenda hoy? Y yo supongo que todo el tema que tiene que ver con la defensa del Fondo de Garantía Sustentable empieza ya a entrar en un terreno, si se quiere, no digo polémico, pero al menos que genera distintos enfoques y va a generar alguna revisión de cómo han sido usados los fondos en el gobierno anterior. Y también el tema de las empresas que tienen domicilio en paraísos fiscales, supongo que ya entra en el plano de algunos temas que pueden ser motivo de tensión o polémica respecto de algunas estrategias empresarias que están representadas aquí en el recinto por algunos legisladores y legisladoras. Diputada, le agradecemos muchísimo este contacto con nosotros. Entendemos que ahora en minutitos nada más ya van a tener que estar sentándose en sus bancas, logueándose, así que queremos que cada uno disponga del tiempo suficiente como para que pueda proceder y se pueda dar comienzo a esta sesión. Un día muy importante, como cada una de las sesiones, es un día donde nos acordamos de lo importante que es la democracia y el ejercicio, ¿no?, de esta actividad. Sí, no, gracias a ustedes por estar ahí, por difundir la actividad de nuestro Parlamento y por supuesto es muy importante que hayamos retomado sin discusión las sesiones con todos los resguardos sanitarios del caso. Muchas gracias, diputada Maga. También gracias por facilitarnos dialogar con la diputada Bernaza y seguimos atentos ahí a tu trabajo, que además por disposiciones técnicas ya en un ratito va a tener que ir dejando el recinto porque estamos a pocos minutos de que empiece la sesión y eso suele suceder porque obviamente está restringido, como recién contaba Caro, la cantidad de personas que pueden acceder. Hasta 45 diputados y pueden llevar asesores al recinto. Muy ¿o no? pocos, muy pocos. Tradicionalmente se ubican en las bandejas laterales a la presidencia, pero la mayoría están en Pasos Perdidos, que es el salón contiguo. Recordemos que hubo labor parlamentaria por la mañana a las 11, terminó ya hace rato, y se definió, además de los detalles de la sesión, se definió que va a jurar un diputado, que no lo habíamos mencionado. Sí. Recordemos, Darío Martínez presentó la renuncia porque fue designado al frente de la Secretaría de Energía. Esto generó que el tema se judicializara porque Asunción Mirás Trabalón, que es la mujer que ocupaba el segundo lugar de la lista de candidatos de 2019 del Frente de Todos por la provincia de Neuquén, solicitaba también la banca. Ella apeló ante la Cámara Electoral, pero todavía, si bien no se definió este tema en la Cámara, hubo un acuerdo por el cual finalmente va a asumir Guillermo Carnay, que era el suplente de la lista y que respeta de esa forma el fallo de la jueza Servini, respetando la ley de paridad de género que dice que los reemplazos deben hacerse, en este caso, hombre por hombre. Sí, bueno, una discusión que si bien hoy se va a concretar ya su final,
final, por otro lado, vía judicial, vamos a ver si la Cámara en definitiva lo declara como inadmisible, ¿no? In limine, porque bueno, ya está asumido el nuevo diputado, pero volvió a instalar la discusión de la paridad de género, no solamente en relación a las listas, sino luego, en definitiva, a cómo se hace esta transición hasta que el 50% de la Cámara esté compuesta por mujeres, ¿no? De hecho, la secretaria parlamentaria... O sea, perdón, chicas, no estamos hablando de un cupo mínimo, estamos hablando de que tiene que haber una paridad. Por eso, si deja la banca un diputado, por el motivo que sea, tiene que ser reemplazado por alguien de su mismo género. ¿Es sí, así? Esa es la ley de paridad que se aprobó en el año 2017, que se puso en funciones por primera vez a nivel nacional a todas las listas en las elecciones del 2019. Como conviven todavía hasta final de este año, de este periodo, justamente del año que viene, perdón, diputados asumidos en el 17 y en el 19, lo que sucedía con respecto a esto tenía que ver con si era paritaria la lista o no. En esta situación en particular es una lista paritaria donde hay un varón y una mujer que intercalados en la lista. Como en el orden jerárquico también. Claro, como son pocos los diputados que tenían que someterse a la votación por ese distrito, la lista es más corta. Había un varón y una mujer con sus suplentes por género. La candidata diputada Mira Strabalón intentó, con el argumento justamente de que hay que hacer una transición aún, y el espíritu de la ley sostiene la equidad de género como una de los principios, judicializó, y la jueza Servine Cubría entendió que había que hacer una norma en particular, que la ley actual lo que dice es que el reemplazo es por género. La Secretaría Parlamentaria, justamente del bloque del Frente de Todos, presentó un proyecto para garantizar este desequilibrio que se da actualmente, donde todavía estamos en transición con muchos diputados que asumieron previo a la ley de paridad. Claro. Y en esto que a mí se me va asociando en la cabeza, pensaba, no tiene nada que ver, pero pensaba en este fondo de garantías, que también en muchos casos, no tiene nada que ver, pero mi cabeza fue hasta allá. Hay muchas deudas que contrajeron las provincias que son de otros gobernadores que no están hoy en la actualidad en función. Eso también debe haber traído, digo, por esas cosas que se van heredando, ¿no? Eso también debe haber traído una discusión aparte respecto de cómo hacía un gobernador vigente que tal vez no había contraído la deuda mediante la cual se estaba viviendo determinada situación en cada provincia, llevando a sus legisladores al recinto a votar en un sentido positivo para esta ley. Sí, lo que pasa es que la continuidad legal del Estado impone a quien asuma transitoriamente la gestión seguir con los programas y los proyectos y las responsabilidades que asumieron las gestiones anteriores. Por eso es tan importante que los procesos también tengan transparencia y sean legales, ¿no? Porque si no, ahí se generan muchas contradicciones. Pero es la responsabilidad de la continuidad legal del Estado, aunque en general no son por ahí los mismos gobernadores, pero son el mismo signo político. Entonces, en definitiva, hay una continuidad. Exacto. Bueno, tiene un fuerte valor político, entonces, esto que hoy podría convertirse en ley. Sí, va a tener media sanción hoy. Claro. Sí, estos son los proyectos que todavía tienen media sanción porque comienzan su debate acá en diputados. Y el proyecto también de Fondo de Garantías de Sustentabilidad tiene algo que también lo planteó la directora ejecutiva del ANSES, Fernanda Raberta, que tiene que ver con las deudas que tienen los créditos Argenta, ¿no? Muchos jubilados y pensionados habían accedido a las tarjetas de crédito y durante el último periodo, sobre todo en el periodo de gobierno de Mauricio Macri, se endeudaron con gastos corrientes para la supervivencia. Entonces hay ahí también una propuesta con respecto a los plazos y la renegociación, el pago de capitales y no de intereses por el atraso de jubilados y pensionados a la hora de saldar las deudas con la tarjeta Argenta. Así que también ahí hay una dimensión interesante de bajarlo al llano, ¿no? Porque hay mucha gente que, bueno, tiene deudas con sus tarjetas y en este sentido es una tarjeta con un interés muy bajo, pero al haberse acumulado en estos años generó una complicación. Para los diputados, para los jubilados. Sí. Breve comentario respecto de las deudas que mencionabas de las provincias con el Estado. En el caso de Córdoba, Santa Fe y San Luis, recordemos que en 2015, a poco de que asumiera el gobierno de Mauricio Macri, tuvieron un fallo de la Corte a favor, por el cual se le ordenó al Estado devolverles el famoso e histórico 15% de fondos que se le detraían históricamente de la coparticipación. Por esto estas tres provincias están
excluidas de algún modo de este debate, de este proyecto. El Sergio Massa dijo concretamente que era responsabilidad de los gobernadores generar que sus diputados hoy estuvieran de alguna manera presentes, y cuando digo de alguna manera es porque algunos lo van a hacer de manera física y otros lo van a hacer logueados. Todos tienen que estar logueados, en definitiva, porque si no, no estarán participando de la sesión, pero dijo que concretamente la responsabilidad en este sentido era de los gobernadores y de las gobernadoras. Y es que sí, la verdad que para los 21 distritos que tienen que afrontar estas deudas es una necesidad la renegociación, ¿no? Porque pensemos que todo esto también se inscribe en el proceso de renegociación de la deuda pública a nivel nacional, ese proceso que inició el Estado argentino detrás del gobierno nacional, que está en un proceso ya de culminar con el debate también en torno al Fondo Monetario Internacional. Luego de ese proceso habilitó que las provincias vayan empezando a negociar también, porque tenía un panorama más claro de cuáles son los recursos que necesita el Estado. Y está vinculado el Fondo de Garantías de Sustentabilidad también con el proceso que se dio durante el gobierno de Mauricio Macri de los pactos fiscales y a quién le pedían el dinero para financiarse, en definitiva. Así que me parece que ahí hay una revisión de posiciones históricas también dentro de la Cámara que no acompañaron, por ejemplo, el oficialismo actual, todos esos procesos. Y esta ley particularmente está atada al contexto mediante el cual las provincias han tenido que echar mano a sus recursos en el contexto de la pandemia. Esto es un contexto mundial, pero que a cada distrito le afectó de una manera completamente diferente, porque no era lo mismo algunos lugares donde ya contaban con determinada estructura, por ejemplo, en camas de terapia intensiva, que otras donde tenían que de pronto 10 camas de terapia. Nosotros hemos contado durante todos estos meses y preguntábamos concretamente a los legisladores qué cantidad de camas de terapia intensiva tienen en su distrito o en su ciudad, y a veces te hablan de 10 camas, o sea que es un costo para las arcas de cada una de las provincias que realmente han tenido que echar mano de donde podían para cumplir con todo esto. Por eso justamente el acuerdo al que llegó el Gobierno Nacional con las provincias, en primer lugar para suspender los pagos por 45 días, y en ese lapso se envió la ley al Congreso para que las provincias puedan negociar durante 8 meses, caso por caso, cuáles van a ser los plazos, las condiciones, los términos de este pago de la deuda. Hay que pensar que algunas provincias tienen regalías por ejemplo, recursos naturales, y otras tienen realidades muy diferentes. También hay provincias donde tienen el tendido de los servicios públicos más desarrollados y pueden generar también mejores performance en la recaudación impositiva. Hay muchos distritos, muchas provincias que dependen muchísimo del turismo, casi todos. Estaba pensando distritos. en eso, las tasas turísticas hoy por hoy ya hace 6 meses vacías. Y en ese sentido la recaudación, ¿no? La baja de la recaudación en los impuestos que son provinciales también tienen un impacto. No fue solamente los impuestos nacionales los que bajaron en la recaudación, que se tramitan a través de la AFIP, sino que también ha sido municipal, las tasas municipales y las provinciales, que son impuestos particulares, y que la realidad de las provincias son muy diferentes. Por eso es importante que se permita negociar en particular a las provincias, ¿no? Exacto. Porque las realidades No, esta pandemia, si algo ha puesto de manifiesto es la brecha y la inequidad que existe en todo sentido, y cómo a algunas les va a costar muchísimo más recuperarse y reponerse, ni hablar de toda la discusión que hubo alrededor de la ciudad de Buenos Aires, pero hay provincias que son turismo dependientes, que no tienen una actividad que les genere la misma cantidad de ingresos o que pueda reemplazar sus ingresos por lo que supone el turismo, que ya en términos de temporadas ya llevan perdidas 2 temporadas, la de invierno y la de verano, y probablemente la de verano de este fin de año también, porque la vacuna no tiene un avistaje cierto para llegar. Y también la dinámica de los feriados, ¿no? Todos los feriados que nos hemos pasado aislados por la situación de la pandemia. En general, en el cronograma y en el almanaque nacional hay muchos feriados que además se instalan también los puentes como una manera de dinamizar el sector turístico. De incentivarlo. Y de incentivar el turismo interno sobre todo y de cercanía. Así que todos esos procesos, y con el traslado de la curva de contagios también por la pandemia al interior del país, a las provincias, genera mucha tensión en estos días de saber qué va a pasar. Sí, es como decía antes, uno de los 2 ejes de esta ley. El otro es el tema de cómo financiar la reparación histórica, que en su momento fue una ley muy polémica, que fue rechazada por la entonces oposición, fundamentalmente porque traía bajo el brazo el blanqueo de capitales, que era la fuente de financiamiento de este programa de reparación histórica, que buscaba, como decía Amanda,
reducir la litigiosidad, algo que, según Fernanda Raberta, no se llegó a lograr del todo. Entonces, bueno, la discusión tiene que ver con de dónde sacar los fondos para pagar este programa. Claro. De hecho, cuando fue la discusión en 2016 sobre el Fondo de Garantías de Sustentabilidad, el argumento del Frente de Todos en ese momento, donde Raberta era diputada, tenía que ver justamente con la intangibilidad y la posibilidad del blindaje del Fondo de Garantías, ¿no? Que era, si bien... ¿Que existe hace cuánto tiempo este Fondo de Garantías? Y desde la modificación del sistema en el 2008, tendría que ser. Fue durante el gobierno kirchnerista. Sí. Ahí se generó este Fondo de Garantía. ¿Es el traspaso de las AFJP? Sí. Bueno, ese fondo acumulado, como el sistema cambió y no es la acumulación individual, sino el reparto, el aporte de los activos, el aporte del Estado y la distribución de esos recursos de manera equitativa según también tus años de aporte, bueno, ese fondo que se había generado se usó y se puso a disposición de la caja jubilatoria como un resguardo anticíclico. Es un volumen de dinero que, para que no pierda valor porque está en pesos, se invierte en actividad productiva porque luego a la devolución se le agregan los intereses. Así que hace que ese volumen de dinero nunca disminuya y se mantenga siempre en el mismo sentido. El macrismo lo modificó y permitió que se retire dinero sin que se pudiera generar intereses, ¿no? Porque claro, cuando vos pagas algo no te genera intereses. Exacto, entiendo. Qué claro y qué suerte que cuento con ustedes para que todo esto sea un poco más claro y a su vez para que la gente también que está mirando la señal pueda entender, en definitiva, cómo piensan y cómo van a debatir los diputados y las diputadas que nos representan. Y con uno de ellos está nuestra compañera Maga Arens. ¿Con quién? Estoy con el diputado José Luis Ramón, el diputado Raymond, como muchas veces le hemos llamado, porque bueno, siempre lo vemos con nosotros hablando, siempre muy predispuesto para el diálogo, lo cual se lo queremos agradecer. Diputado, ¿cómo cree que va a transcurrir esta larga tarde? ¿Habrá algún momento álgido? Sabemos que todos los proyectos son consensuados, pero ¿cree que en algún momento, quizá en el de manifestaciones políticas y demás, haya algún pique? Alguna que otra cuestión de privilegio va a haber. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Yo creo que vamos a tener una sesión que va a ser muy tranquila porque se ha llegado a acuerdos al menos con todo el listado de los expedientes que vamos a tratar, así que no va a haber grandes sobresaltos hoy. Ni siquiera vamos a estar en una ruta hoy, así que sí. dentro del recinto, pero sí, en el caso de nuestro interbloque, vamos a hacer algunas consideraciones, sobre todo en el proyecto que trata sobre la aprobación del Tratado de Escazú. Sí. En esto vamos a tener unas consideraciones, no las voy a adelantar ahora, pero le vamos a hacer algunas críticas de una legislación que es incipiente. Necesitamos más leyes que protejan el medio ambiente, los derechos de los consumidores, de los trabajadores, las acciones colectivas. Es decir, hay todo un proceso que necesitamos que siga desarrollándose para que aquellos que ejercen el poder económico real y que aprovechan los bienes comunes, hay un término que hay que empezar a tomarlo como lo que es, no estamos hablando de recursos naturales, estamos hablando de bienes comunes, el agua, todo aquello que está debajo de la tierra, el aire que respiramos, es todo aquello que nosotros necesitamos preservar para nosotros, para nuestros hijos y para todas las generaciones del futuro. Por eso es un puntapié inicial, es un buen acuerdo lo que vamos a lograr hoy en relación a este tratado, pero es el puntapié inicial de muchas leyes que van a tener que sancionarse en el Congreso. Sí, diputado, en un contexto muy doloroso donde estamos asistiendo a imágenes feroces en lo que tiene que ver con el daño ambiental, donde vemos los incendios incesantes en la provincia de Córdoba, por ejemplo, todo lo que tenga por objetivo preservar nuestro medio ambiente, que en definitiva después se traduce en recursos bueno, que como usted bien dice, son propios. Te agarré, no son recursos. Ah, bueno, a ver, explíqueme entonces. Hay una gran diferencia, porque los recursos vos los podés extraer y aprovechar. En cambio, los bienes comunes es aquello de lo cual nosotros somos propietarios. Sí. Los ciudadanos somos propietarios del agua, del aire, del petróleo, del gas, de la energía que fabricamos, del viento, es decir, son bienes propiedad común de todos aquellos que formamos parte, no solo de la Argentina, sino de la humanidad. De manera tal que cuando las grandes empresas tienen la intención, como en la provincia que a mí me toca representar, y yo no sé si ustedes se acuerdan, en el mes de diciembre del año pasado,
hay unas empresas de explotación minera, pero de explotación minera a cielo abierto, de oro, que tienen la intención de utilizar cianuro y elementos que echados al agua pueden contaminar seriamente la matriz productiva de un lugar como lo es la provincia de Mendoza. Y fíjate vos cómo será la falta de legislación al respecto, que lo único que permitió que el gobernador de la provincia, cabeza dura, echara para atrás, es que todo el pueblo de la provincia se movilizó, llegó a la Casa de Gobierno y le dijo: señor gobernador, cuando se intente utilizar un bien común tan preciado como es el agua, de la cual nosotros somos propietarios, no es posible que una empresa pretenda echar veneno y pasar. Le tienen que cambiar el nombre a la comisión, que se llama Recursos Naturales, le tienen que cambiar por otro, porque... Me acabas de dar una idea, che. Me acabas de dar una idea para proponerlo. Te voy a poner cuando firme el proyecto de cambio del nombre de la comisión. No se tiene que llamar de recursos naturales, sino de bienes comunes. Sí, dígalo hoy en la sesión. Haga mi caso. Diputado, ¿cómo está? Amanda Alma lo saluda. ¿Cómo te va? Bien. Un gusto saludar. Quería aprovechar que usted es un experto en cuestiones de derechos al consumidor, en todo el proceso de defensa de los consumidores y las consumidoras, porque en el proyecto de fondos de garantías de sustentabilidad, comentábamos, hay un artículo que tiene que ver con la situación de los créditos Argenta, ¿no? De aquellos jubilados y pensionados que tomaron créditos a través de esta tarjeta y que luego se vieron muy endeudados por tener que utilizarla para gastos corrientes, por ejemplo, el incremento de las tarifas. ¿Qué le parece ese artículo por un lado? Y bueno, y la necesidad también de dar una respuesta a la ciudadanía con un proyecto que por otro lado tiene muchos otros fundamentos. Me gusta porque me sacás la ficha. Estuvimos dando pelea cuando se discutió en la Comisión de Presupuesto y Hacienda este tema, y una de las modificaciones que nosotros hemos propuesto es que la capitalización de los intereses no sea posible, pero extendiendo la idea más allá de lo que proponía el ANSES en su proyecto originario, sino que, porque ellos decían que alguna modificación que achicara algún derecho adquirido por los jubilados, el jubilado es una persona que también básicamente es consumidor. Entonces, cada vez que se instale una norma, tiene que tener un contenido que es un precepto constitucional en nuestro país, que es la protección del interés económico del consumidor. De manera tal que una ley que se dicte no puede retrotraer y regresar un derecho que ya ha adquirido en su propio beneficio. Bueno, eso fue escuchado, el diputado Heller entendió el planteo que nosotros habíamos hecho y lo incorporó. Yo iba a decir la diputada Raberta, porque todavía me acuerdo cuando la titular del ANSES hizo lugar a esa modificación que nosotros propusimos. Ahora bien, se quedaron cortos, porque el consumidor de usuario bancario, cuando se trata de una persona jubilada, con una restricción de sus ingresos, acá lo que se produce cuando vos lo incentivás a que tome un crédito es lo que vivimos en cada una de las familias a lo largo de lo ancho de toda la Argentina. El nivel de sobreendeudamiento que tiene la familia es enorme. Entonces, si seguimos propiciando desde el Estado que haya créditos, no solo para los jubilados que son hipervulnerables, sino se siga generando el crédito para consumo solamente, como el plan de ahora 36, es decir, cada plan desde el Estado que permita que los bancos entreguen un préstamo o un crédito que haga sobreendeudar a una familia argentina, desde nuestro bloque y desde nuestra posición de protección del derecho de los consumidores no van a tener nuestro apoyo. Y eso es lo que ocurre en este lugar. Hoy en la discusión en particular lo vamos a plantear. Espero recapaciten. ¿Qué es lo que quiero decir? Que si vos, como Estado, estás propiciando que alguien tome un crédito, esa toma del crédito no puede significar un perjuicio a futuro para esa familia. Y eso está ocurriendo con los jubilados que utilizaron en su momento la tarjeta Argenta y hoy el crédito de jubilado. Diputado, ¿qué tal? Carolina Ramos, buenas tardes. Te quemé la cabeza, ¿eh? Se entendía perfecto. Le pregunto por otro de los aspectos de este proyecto, que es la renegociación de las deudas de las provincias con la ANSES. Si podría describirnos un poco cuál es la situación de Mendoza. Es grave. Lamentablemente la provincia de Mendoza tuvo el anterior gobernador del mismo símbolo de signo político del actual, dejó una
una provincia sobreendeudada como una familia que tiene una tarjeta de crédito argenta. Más o menos. Sí. Y lamentablemente el actual gobernador ha tenido que venir a negociar y someterse a estos acuerdos que eran tan gravosos que no permitía el saneamiento de las cuentas de la provincia de Mendoza. La sanción de este proyecto que vamos a discutir hoy le va a traer un alivio a las finanzas de la provincia, pero realmente las finanzas de la provincia de Mendoza están a contramano de lo que publicitariamente se hizo durante los últimos 4 años del anterior gobernador de la provincia. Diputado, muchas gracias por este contacto con nosotros. Ahora sí, ya me parece que lo están llevando así del saco a que se siente en su banca. Está demorado ya. Así, acuérdense, sí. No saquen créditos para consumir cosas que no necesiten, para evitar el sobreendeudamiento. Es un buen consejo. Qué bueno, es como el Lita de Lázari del Congreso, a mí me gusta. Me gusta como ese estilo. Ahí está. Bastante parecido, les voy a decir. Sí, por el pelo, arrancando por el pelo. Chau, diputado. Chau, Maga, muchas gracias por tu trabajo ahí y también a todo el equipo que está permitiéndonos vivir la previa de esta sesión, una sesión especial, como están viendo ustedes, ya con mucho movimiento que estamos viendo en el recinto. Todavía no podemos advertir si están logueándose algunos diputados. Por ahí Taí Hackman nos adelantaba que ya cada uno iba recibiendo el link para ir logueándose. Lo que sí vemos a nuestras provincias representadas en diferentes paisajes, en esas pantallas espectaculares que rodean el hemiciclo, con el respaldo de las butacas o de las bancas de los diputados, ya varios allí sentados. En un ratito nada más nuestra cámara, que va a hacer un último recorrido, va a tener que dejar también ese lugar, porque algo demora esta sesión, pero aparentemente en un ratito nada más ya va a dar comienzo. Ahí está el presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, esperando la indicación para dar comienzo a esta sesión cuando 9 minutos pasan de las 3 de la tarde, así que la verdad, impecable, podríamos decir, porque si ya está sentado Sergio Massa ahí y muchos de los diputados, ahí sí vemos cómo están logueados por detrás ya los diputados y muchos otros de ellos, hasta 45 sentados en sus bancas, esta imagen que nos permite recorrer prácticamente, ustedes seguramente, chicas, podrán ver quién es. Yo solamente distingo a Bernaza porque habló con nosotros y le veo ese chalequito con la camisa estampada y la reconozco. Un Sergio Massa distendido, nada que ver al último Sergio Massa que vimos en... No cuando vino Guzmán, pero del martes del escándalo, mucho más distendido, con una sesión parlamentaria, que marchó lo más bien, ¿no? 147 presentes ahora marcaba el tablero. Facilitó mucho el hecho de que la labor parlamentaria se haya realizado tempranito, a las 11 de la mañana, y que son 4 proyectos de ley acordados, consensuados, y como decíamos antes, 2 van a ser convertidos en ley y 2 van a obtener media sanción. No obstante ello, va a ser una sesión larga, porque como son 4 los proyectos que van a estar debatiendo, seguramente estiman para las 4 o 5 de la mañana que termine. Va a haber muchos oradores y oradoras, eso adelantaban algunas diputadas con las que pudimos hablar, porque hay debate en relación no tanto a los proyectos, sino a las posiciones políticas. Estamos siguiendo de cerca lo que está sucediendo. De un momento a otro le vamos a dar paso a lo que ocurra allá plenamente en el recinto. Sergio Massa está, me parece que refiriéndose o teniendo algunas conversaciones con algunos diputados, pero todavía no ha dado comienzo a esta sesión especial, a donde se van a tratar 4 proyectos que no van a tener mayor contrapunto, tal vez algunas observaciones, como nos adelantaba antes Ramón. Son 2 proyectos de ley y 2 que podrían convertirse en ley porque vienen desde el Senado. Eso es lo que nos contaban antes las chicas acá, que tienen toda la información y el detalle. Un Ramón absolutamente sonriente, mirá cómo ahí está tratando de... Me parece que está pidiendo asistencia para loguearse a la plataforma, según puedo ver. ¿Ves que hay una persona que lo está asistiendo con la pantalla? Parece que está también sentado ahí. Ajá. ¿O estoy viendo mal? Sí, puede ser. De acá lo vemos lejos, pero... Sí, recordemos que una vez que los diputados reciben el link de la sesión, se loguean con usuario y contraseña. Después tienen una segunda validación de identidad a través del RENAPER, que hace un reconocimiento facial de distintas muecas de los diputados para validar que son efectivamente ellos. Después los diputados ya tienen acceso a lo que es el recinto virtual.
con también los dictámenes que se van a poner a consideración. El debate, recordemos, se realiza a través de la plataforma Webex de videoconferencias. Y la votación se realiza con el mismo procedimiento utilizado para dar quórum. Es decir, los diputados tienen que estar correctamente conectados en la aplicación de la Cámara a través de la red de VPN. Nuevamente se valida la identidad del diputado y puede votar finalmente, obviamente afirmativo, negativo o abstención. Abstenerse. Los 4 proyectos que se debaten hoy son la Ley de Defensa de los Activos del Fondo de Garantías de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino, el proyecto de ley sobre prohibición de ayuda económica a empresas domiciliadas en paraísos fiscales o aquellas con probada evasión fiscal, el acuerdo regional sobre el acceso a la información de la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, celebrado en la ciudad de Escazú, de la República de Costa Rica, y el ejercicio profesional de la fonoaudiología, que para mi desconocimiento todavía no estaba regulada esta actividad y no nos podía precisar la diputada Bernaza, pero a cuántas personas regulará cuando esto se convierta en ley, porque esto no va a traer demasiado debate, va a ser algo que salga, que marche rapidito. Sí, sí, es más que nada un proyecto que ya venía del 2016 y que busca regularizar eso. Te digo, Meli, que la vi, además de Bernaza, a Gabriela Cerruti, a Silvia Los Penato, también vi a Leo Grosso sentándose por ahí, a Paula Penaca, a Mara Brauer, entre los que se pudieron ver que estaban ahí sentados. Ahí está Sergio Massa entonces frotándose las manos, señal que en un ratito nada más ya le conocemos todos este gesto y esta sonrisa, gesto absolutamente confiado y relajado. En un ratito entonces me parece que empieza esta sesión especial que estaba prevista para las 3 de la tarde, son las 3:15 y en instantes nada más va a dar comienzo. Nosotros, por supuesto, que vamos a dejar la cobertura a pleno de todo este debate. Todavía resta que algunos diputados se logueen. Por allí estábamos viendo en la pantalla que indica la cantidad de personas que están brindando su presente para que dé comienzo esta sesión especial. Quedaban algo así como 90 diputados ausentes. Sergio Massa. De manera presencial y remota, queda abierta la sesión especial conforme al requerimiento efectuado por los diputados y diputadas en número reglamentario. Invito al señor diputado nacional por el Distrito Electoral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, don Facundo Suárez Lastra, a izar la bandera en el mástil del recinto. Y a los diputados y diputadas a ponerse de pie. Invito a los señores y señoras legisladores y al público presente a entonar las estrofas del himno nacional argentino, interpretado por la Orquesta Escuela Municipal de la Ciudad de General San Martín, provincia de Mendoza, dirigida